Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Charles Henry Sanson. Él fue uno de los verdugos más famosos de Francia, llegando a ejecutar a algunos personajes importantes de la Revolución Francesa, como por ejemplo el rey Luis XVI de Francia y el político Maximilien Robespierre, además de ejecutar cerca de 3.000 personas durante todos los años que ejerció como verdugo. Esta biografía es realizada por petición de Akira Vallejo, Natalia Montero, Hindra84, Walter Rodolfo Castelo y Estefanía Herrera. Charles Henry Sanson nació el 15 de febrero de 1739 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo del verdugo Charles Jean-Baptiste Sanson y la primera esposa de este, una mujer llamada Madeleine. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Charles el primero de sus vástagos. Su familia era de origen escocés, que habían llegado a tierras francesas buscando un buen porvenir, uniéndose algunos de sus antepasados a la milicia francesa, aunque su rama familiar empezó a trabajar como verdugos. El primero en desempeñar tal trabajo fue su bisabuelo, siendo seguido después por su abuelo y por su padre. El trabajo de verdugo estaba mal visto por la sociedad francesa, así que tenían que llevar una doble vida para no dañar su reputación familiar, ya que para las demás personas los Sanson eran reputados militares. Charles tuvo una infancia normal pese al oficio que desempeñaba su familia. Él acudiría junto a otros niños a la escuela del monasterio de Rouen. Allí destacaría por ser un buen estudiante, pero un día el padre de uno de sus compañeros de clase reconoció al padre de Charles, pese a que los verdugos siempre intentaban pasar desapercibidos. Una vez descubierto el verdadero trabajo de los Sanson, el muchacho se vería obligado a abandonar la escuela para evitar que se dañase la reputación de su familia. Para entonces él ya tenía 14 años de edad. Charles odiaba el trabajo que ejercía su padre, pero aquel oficio era hereditario y al ser el hijo primogénito, su familia tenía la intención de que siguiese los pasos de sus antepasados. Él no quería ser verdugo, así que decidió ser médico, iniciando así sus estudios de medicina en la Universidad de Leiden, debido a que sentía un gran interés por la anatomía humana. Charles tan solo pudo estudiar un año de medicina en la universidad debido a que su padre tuvo un problema de salud que le paralizó ciertas partes del cuerpo y ya no podía ejercer bien su trabajo como verdugo, ocasionando que la familia tuviese serios problemas económicos y que el joven no pudiese continuar con sus estudios. El muchacho fue convencido por su abuela paterna para que continuase con aquel trabajo familiar para así mejorar la situación económica. Charles recibió algunos consejos y algo de formación por parte de su padre, pero después pasaría a ser formado por su tío paterno, Nicolas Charles Gabriel Sanson, que también era verdugo en la ciudad de Reims, y junto a este experimentó su primera ejecución, que llegaría a ser muy traumática para el joven. Tío y sobrino se unirían a un grupo de 16 verdugos que serían los encargados de ejecutar en la ciudad de París al asesino francés Robert François Damiens, el cual había intentado asesinar al rey Luis XV de Francia. El asesino fue cruelmente torturado y condenado a morir desmembrado por 4 caballos que tirarían de él. Aquella ejecución se alargaría demasiado debido a que era un hombre fuerte y robusto, además de que los verdugos tenían prohibido actuar para acabar con su larga agonía, que duraría unas cuantas horas. Finalmente, tras la aceptación de los médicos que estaban presentes en la ejecución, el joven Charles fue elegido para cortar los tendones del sentenciado,
pero se dice que no pudo acabar con aquella tarea al escuchar continuamente los gritos de dolor de aquel desdichado, así que su tío fue en quien tuvo que acabar con aquella tarea. Su primera ejecución fue bastante traumática para aquel joven de tan solo 18 años de edad, pero aún así hizo de tripas corazón y siguió acompañando a su padre cuando éste se recuperó levemente de su enfermedad. Su progenitor era el primer verdugo y era muy solicitado, así que Charles le acompañaría como aprendiz, pero debido a los problemas de salud de su padre, el joven será el encargado de dar el toque final de algunos de los condenados a muerte. La figura que el joven aprendiz de verdugo enseguida empezó a ser bastante reconocida durante las ejecuciones, empezando a ser apodado como el Caballero de París, pero muy pocas personas sabían sobre su verdadera identidad. Para aquella época se casó con una mujer de nombre desconocido, pero apenas hay datos sobre este matrimonio y se cree que tal vez no consiguieron tener hijos. El 10 de enero de 1765 se casó en segundas nupcias con una mujer llamada Marianne Jussieu. Él tenía 25 años en el momento de la unión y ella 31. De este matrimonio nacieron al menos 2 hijos varones que siguieron sus pasos como verdugos. Durante más de 20 años, Charles fue el aprendiz de su padre, estando presente en algunas importantes ejecuciones, como por ejemplo la del noble francés François-Jean Lefebvre, más conocido como el Caballero de la Barre, la del envenenador Antonio François de Gué, o la de Thomas Arthur Lally, más conocido como el Conde Lally Tollendal. Durante la ejecución de este, su padre se vería afectado por los problemas que le causaba su parálisis y falló en el momento de su decapitación, rompiéndole la mandíbula al condenado, aunque después volvería a tener varios fallos seguidos, alargando así la gran agonía del condenado. Así que Charles tuvo que ocupar el puesto de su padre y darle el toque final, acabando así con todo su sufrimiento. Aquella ejecución fallida por parte de su padre ocasionó que éste se diese cuenta de que no podía ejercer más aquel trabajo y decidió retirarse definitivamente en el año 1778, entregándole su famoso abrigo rojo a Charles, con el cual dejaría de ser un simple aprendiz para convertirse en primer verdugo, aunque poco después su padre acabaría falleciendo. Su figura como verdugo fue bastante temida por otras personas. Muchos le consideraban un hombre cruel y sádico que disfrutaba ejecutando a los condenados a muerte, pero aquello estaba muy lejos de la realidad. Charles no disfrutaba arrebatándole la vida a la gente. Él luchaba continuamente contra sí mismo a la hora de realizar su trabajo. En su vida diaria, él era un hombre tranquilo que amaba la música, aprendiendo incluso a tocar el violín y el violonchelo. También tenía especial interés por la botánica y los remedios naturales, siendo un gran experto en plantas. Otra de las grandes pasiones de Charles fue la medicina y la anatomía humana, pidiendo hacer las autopsias y las disecciones de los condenados que él mismo había ejecutado, pero no por puro morbo, sino por ampliar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Pese a su trabajo como verdugo, Charles criticaba en sus diarios a todas aquellas personas que acudían a presenciar las ejecuciones, comparándolas con monstruos sedientos de sangre y amantes del sufrimiento ajeno. Él odiaba el tener que presenciar la larga agonía de muchos ejecutados, sintiendo profundo pesar cuando conseguía dar a los condenados una muerte rápida. Es por ello que se mostró partidario de la guillotina cuando ésta empezó a hacerse popular durante la Revolución Francesa, considerándola una máquina que da una muerte rápida a los condenados y evitaba sufrimientos innecesarios, convirtiéndose así en el primer verdugo que empezó a usar únicamente la guillotina con sus condenados, guardando sus otras herramientas de trabajo, considerándolas ya innecesarias.
El 25 de abril de 1792 se llevó a cabo su primera ejecución con guillotina con el bandolero francés Nicolas Jacques Pelletier, realizando posteriormente centenares de ejecuciones con aquella máquina. Sanson jamás había sido partidario de la monarquía francesa, pero no estaba de acuerdo con la detención de la familia real y la posterior condena a muerte de los monarcas. Charles llevó a cabo muchas ejecuciones de nobles, políticos y funcionarios reales durante la Revolución Francesa, pero un día le entregó en el cargo de ejecutar al rey Luis XVI de Francia. En un primer momento se mostraba reacio a desempeñar tal trabajo, pero empezó a recibir mucha presión por parte del gobierno francés, los cuales amenazaban directamente a sus intereses familiares. Sanson descendió una larga saga de verdugos y no quería que su familia cayese en desgracia, así que aceptaría el hecho de ejecutar al monarca. El 21 de enero de 1793 fue el día elegido para la ejecución del rey, y cuando éste subió al patíbulo donde le esperaba la guillotina, Charles cortó su cabello que estaba recogido en una coleta. Después, tras el redoble de los tambores, dejó caer la cuchilla de la guillotina, decapitando así al monarca, aunque se dice que su ejecución no fue tan limpia como se esperaba, quedándose la hoja atascada en el cuello del rey y se necesitó que el verdugo la empujase para acabar con la ejecución, causando así una pequeña agonía al monarca. Después sacaría su cabeza del cesto y se la enseñaría a todos los presentes. Charles no fue el encargado de ejecutar a la reina María Antonieta el 16 de octubre de 1793, sino que lo haría su propio hijo Henry, el cual ya era un reconocido verdugo como su padre y sus antepasados, pero sí estuvo presente durante la ejecución de la reina para darle apoyo moral a su vástago en aquellos momentos tan complicados para la familia. Por la hoja de los Sanson pasaron muchos personajes destacables de la Revolución Francesa, desde nobles hasta incluso algunos revolucionarios como Danton o Saint-Just, aunque también se cuenta una anécdota sobre la ejecución de Charlotte Corday. Según se cuenta, tras su ejecución en la guillotina, uno de los carpinteros que trabajaban para Sanson en el mantenimiento de la guillotina cogió su cabeza del cesto y le propinó públicamente una bofetada. Charles criticó en sus diarios aquel gesto, considerándolo una falta de respeto hacia la condenada, además de que se mostraba muy molesto con la situación, porque algunas versiones le tachaban a él mismo de haberle propinado aquella bofetada. Sanson también ejecutó al conocido Maximilien Robespierre, el cual había implantado el conocido Reino del Terror, donde miles de personas habían sido conducidas hasta la guillotina durante su mandato. Tras la Revolución Francesa, Charles fue dejando a un lado su trabajo como verdugo, siendo sustituido en muchas ocasiones por sus hijos Henry y Gabriel, los cuales serían la quinta generación de verdugos de la familia, pero también serían los últimos, acabando con aquel legado familiar en el año 1847. Charles falleció el 4 de julio de 1806 a los 67 años de edad en la ciudad de París, y sus restos mortales descansan en el cementerio parisino de Montmartre, en Francia. Charles no conseguiría ser médico como él soñaba, ya que parecía que está destinado a seguir los pasos de sus antepasados. Él siempre fue muy duramente criticado e incluso temido por el trabajo que desempeñaba, siendo visto por muchas personas como un hombre sin sentimientos que disfrutaba ejecutando a la gente. Pero en verdad esto no era así, llegando a ser visto por sus más allegados como un hombre muy sensible. Charles quedará traumado de por vida con su primera ejecución y continuamente sufría conflictos internos por su oficio, sintiéndose muy culpable y triste cuando la ejecución de los condenados no era limpia y rápida. Es por ello que se interesó por la guillotina. Él continuó con el legado familiar pese a odiar aquel oficio,
pero debido a la continua presión de su familia y por motivos económicos, se verá desempeñar de por vida un trabajo que realmente detestaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Charles Henry Sansom. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es izada por petición de Sipa Baor, Haruji del Timion, Mick 797, Mr. Man, Nikki, Sakura Haru, Dani Sedano, Cristal Castillo, Luna Mausa y Jess Caló. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Abdiel y con esto me despido. Hasta la próxima.